Bueno, doctora, a nosotros nos sorprendió realmente este oficio. Tengo entendido que ya pudiste ver el contenido del documento que nos llegó tanto al diario ABC Color, también fue remitido un oficio al diario Última Hora. ¿Cómo tomaste, te tomó por sorpresa? ¿Cuál es la definición que podemos decir de parte de la doctora Alejandra Peralta para este documento que remitió el Ministerio Público a los medios de prensa? Sí, realmente conozco el trabajo y la trayectoria de los fiscales que firmaron esa nota y verdaderamente quedamos todos, yo creo que muy sorprendidos, ¿verdad? Son fiscales que tienen una gran trayectoria y un trabajo, una foja de servicio bastante buena. Y como decían ustedes, esto puede tomarse, cuál haya sido la intención no sabemos, pero puede tomarse como un amedrentamiento hacia la prensa, hacia la libertad de expresión por sobre todas las cosas, ¿verdad? Si hay algo que yo siempre digo, no es que el periodista sea una persona que esté por encima de la ley o que tenga una protección que el resto no tiene. Aquí lo que se protege es el derecho a la libertad de expresión y ese derecho se ejercita a través del trabajo del periodista. El periodista, como dice la Corte Interamericana, es esa persona que lleva en sí misma la libertad de expresión y que decide llevar la libertad de expresión de manera estable, continua y remunerada. De esa manera define la Corte Interamericana en sus sentencias. Y la protección de este derecho en un momento en que la agenda de derechos humanos a nivel del continente en sí se ve bastante afectada en varios sentidos y contra varios derechos realmente, la libertad de expresión tiene que ser sumamente protegida, tiene que ser doblemente protegida porque dice la Corte Interamericana es la piedra angular de la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia, no concilia la democracia sin libertad de expresión. Entonces, de alguna manera limitarla, restringirla, ponerla en jaque es bastante preocupante en este tiempo. Y como decía Mabel al comienzo, es algo que afecta a todos los periodistas, decía Mabel, realmente es algo que afecta a toda la ciudadanía, porque del derecho de la libertad de expresión se desprende el derecho de acceso a la información pública. Y ese derecho es un derecho colectivo que tenemos todos y todas, todos los habitantes de la República tenemos ese derecho que está en el artículo 28 de la Constitución Nacional, derecho a informarnos, acceder a todo tipo de información. Información que a veces nos gusta, información que nos disgusta, información que a veces nos critica o información que a veces va con nuestro pensamiento. Pero en ese debate de información uno se genera su opinión, su propia opinión para la libre toma de decisiones. Entonces, nos afecta a todos limitar ese derecho que está consagrado específicamente en el artículo 26 y en lo que respecta al ejercicio del periodismo en el artículo 29 es súper grave. Y decía yo, doctora, y conversábamos ya de hecho con Carlos de esta situación que para nosotros pasar de vuelta por una situación como esta pareciera ser que no es nuevo, pero realmente no podemos callarnos ante este tipo de situaciones que nosotros consideramos un atropello a nuestra labor. Exactamente, ABC pasó en su momento, en la época de la dictadura, por el cierre del diario, otros medios de prensa también pasaron por eso. Y justamente, vamos a lo que estaba diciendo de vuelta, ¿qué es lo primero que se busca restringir en una dictadura? La libertad de expresión. ¿Qué es lo primero que se trata de imponer? La censura. Entonces, es por eso que tenemos que protegerla con tanto celo, porque pasamos por eso. Porque es una historia reciente que tuvo el Paraguay y no podemos volver a caer en lo mismo, porque en ese debate de ideas realmente es donde se forjan las instituciones democráticas y bueno, y que esto provenga del Ministerio Público, una institución tan importante y tan representativa, y que salga el fiscal general del Estado a decir yo no tengo injerencia en esto porque entra o campea en lo que es la independencia de los fiscales, es realmente algo que no corresponde, porque aquí tenemos que puntualizar lo siguiente: la independencia de los fiscales en cuanto a las investigaciones que realizan es a los efectos de que se pueda cumplir con ese criterio de objetividad que expresa la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué significa? Que el fiscal tiene que ser
libre de poder buscar todas las pruebas de cargo y de descargo. Exacto. Para formular su hipótesis y llevar adelante su investigación, lo cual no significa que tenga la independencia para ir en contra de los preceptos constitucionales, y mucho menos que el fiscal general se ampare en eso y diga no tengo yo aquí nada que ver. Él es la cabeza de la institución y es quien tiene la responsabilidad institucional en estas cuestiones, y cuando el respeto a la Constitución está como fundamento de lo que es la visión y la misión del Ministerio Público, entonces por supuesto que no campea dentro de lo que el fiscal puede hacer en el marco, en el uso de esa independencia. Claro, podemos hablar inclusive de la independencia que tiene cada agente del Ministerio Público en sus investigaciones, en sus causas, pero eso siempre vamos a discutir por debajo de la Constitución Nacional, Claro. no por encima de la Constitución Nacional. Y sobre todo, como menciona la doctora Alejandra Peralta, estamos hablando de una persona, del doctor Emiliano Rolón Fernández, que es cabeza de una institución que debe representar al ministerio, a la sociedad, porque esa es la función que la Constitución le da al Ministerio Público, de representar a la sociedad. Y si se está atacando algo tan elemental como es la libertad de expresión, y detrás de eso el derecho de la ciudadanía a informarse, vos como cabeza del Ministerio Público tendrías que priorizar eso. Yo al menos así lo tomé, doctora, y realmente me sorprendió que el fiscal general del Estado haya como que esquivado la pregunta con ese argumento que presentó de la independencia de los agentes en cada caso. Totalmente, y no solamente la Constitución Nacional, también tenemos los tratados internacionales. Está la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 13 consagra el derecho a la libertad de expresión, y en el 13.3, en el numeral 3, dice que puede constituir una especie de censura indirecta el control oficial que se pueda ejercer sobre la actividad de prensa, ¿verdad? O sobre el ejercicio de la libertad de expresión que realizan los periodistas. Entonces, el abuso de control oficial puede constituir una forma de censura indirecta, que es lo que puede entenderse en este caso. Entonces, la censura no siempre es directa, ¿verdad? Censurar significa evitar que una información se propague antes de propagarla, ¿verdad? Como el cierre de un periódico. Exacto. Pero existen métodos o técnicas de censura indirecta, y cuando uno realiza un abuso de poder para el control oficial sobre algo, y el control oficial lo realizan las instituciones oficiales, bueno, en este caso el Ministerio Público, entonces puede constituir una forma de censura indirecta, y eso realmente es violatorio de la Convención y es violatorio de la Constitución también.